Llenas el depósito, haces la misma ruta de siempre, no llevas más peso, no has cambiado tu forma de conducir, y aún así, la aguja baja como si el coche se estuviera bebiendo la gasolina. Cuando pasa eso, mucha gente piensa en bujías, inyectores o una avería grande. Pero hay una posibilidad más silenciosa. El motor puede estar gastando mucho más por datos incorrectos. Y esos datos pueden venir de sensores sucios o mal conectados. Vamos a ver los 5 culpables que pueden hacer que tu coche consuma más combustible de lo normal. No se trata de tocar sensores al azar. Se trata de saber qué revisar primero, qué no manipular y cuándo parar. Y quédate hasta el final, porque el último merece especial atención. Solo con ensuciarse puede hacer que la centralita reciba una lectura falsa y mande más gasolina de la necesaria. Además, te enseñaré un culpable extra que puede confundirte, porque muchas veces se hace pasar por uno de los anteriores. Y al final te daré un orden de revisión para que no empieces a gastar a ciegas. Culpable número 5. Sensor de temperatura del aire. El quinto culpable es el sensor de temperatura del aire. Puede ir separado o integrado en el MAF. Su trabajo es decir si el aire que entra está frío o caliente. Parece un detalle pequeño, pero cambia el cálculo porque el aire no siempre pesa lo mismo. El aire frío es más denso. El aire caliente es menos denso. Si el sensor se cubre de polvo, aceite o suciedad, puede responder tarde o marcar una temperatura que no representa bien lo que está entrando al motor. Esto puede pasar después de montar un filtro de baja calidad, manipular la caja del filtro o usar un filtro reutilizable con demasiado aceite, porque esa capa fina de aceite puede acabar sobre sensores delicados. ¿La consecuencia? La centralita calcula mal la mezcla. En algunos casos el coche pierde fuerza, en otros gasta más, sobre todo si el sistema corrige como si el aire tuviera otra densidad. La pista para un conductor principiante no es desmontar nada, es mirar el contexto. Si el consumo sube después de cambiar un filtro o manipular la admisión, conviene revisar esa zona. Y cuidado con limpiarlo como si fuera una pieza metálica cualquiera. Estos sensores no se frotan ni se rascan, porque puedes dañarlos sin darte cuenta. Si no sabes exactamente cómo hacerlo, es mejor que lo revise un taller antes de improvisar. Culpable número 4. Sensor de temperatura del refrigerante. El cuarto culpable no mide aire, mide la temperatura del motor. Es el sensor de temperatura del líquido refrigerante. Cuando arrancas en frío, el coche necesita una mezcla distinta. El motor está frío, el aceite todavía no trabaja igual y la centralita enriquece la mezcla durante un tiempo. Eso es normal. El problema aparece si el sensor sigue diciendo que el motor está frío cuando ya está caliente. Entonces la centralita puede mantener una estrategia de calentamiento más tiempo del necesario, y ahí el consumo puede dispararse. Puede haber arranques raros, ralentí alto, ventiladores que se comportan extraño, olor a combustible o consumo elevado, en trayectos donde antes no pasaba. Hay una trampa. En trayectos muy cortos, el coche también puede gastar más porque nunca llega a su temperatura ideal. La pista fuerte es que el consumo cambie de repente con el mismo uso, o que la aguja se comporte raro. Pero no conviene sacar conclusiones con una sola pista. Un termostato abierto, refrigerante en mal estado, aire en el circuito o problemas eléctricos también pueden alterar la temperatura real o la lectura. Si el coche se calienta, pierde refrigerante, aparece vapor o sube la aguja de temperatura. No lo trates como un simple sensor. Para. Ahí puede haber riesgo de daño grave en el motor. Culpable número 3. Sonda lambda, que responde tarde. El tercer culpable está en el escape. La sonda lambda, o sensor de oxígeno, ayuda a la centralita a saber si la combustión va rica o pobre. Dicho simple, mira el resultado de la mezcla. Si la sonda responde bien, el coche puede corregir con precisión. Si responde lenta, contaminada o fuera de rango, la corrección llega tarde. Y entonces el coche puede pasar demasiado tiempo gastando más combustible del necesario. Esto no siempre significa que la sonda esté rota. Puede estar envejecida, contaminada por aceite quemado o afectada por una fuga de escape. O puede estar señalando una mezcla mal calculada antes de llegar al escape. Por eso la sonda lambda a veces parece culpable y a veces solo es mensajera. Avisa de que la mezcla no cuadra, pero el origen puede estar antes, en una fuga de admisión, un MAF sucio, bujías, inyectores o una mala conexión. Por eso es un error cambiarla solo porque el consumo subió. La señal útil suele venir con testigo, códigos de mezcla
olor extraño, humo oscuro o pérdida de rendimiento. Aquí el taller tiene ventaja. Con datos en vivo, puede ver si la sonda cambia como debería o si está lenta. Sin eso, es fácil cambiar una pieza y seguir igual. Culpable número 2. MAP con carbonilla o aceite. El segundo culpable es el sensor MAP. No todos los coches trabajan igual. Algunos usan un sensor llamado MAF, otros el sensor MAP y otros combinan lecturas. El sensor MAP mide la presión en la admisión. Dicho simple, ayuda a saber cuánto esfuerzo está pidiendo el motor. Si el puerto del sensor se ensucia con aceite, carbonilla o vapores, la lectura puede volverse lenta o imprecisa, y una mala lectura de carga puede terminar en mezcla mal ajustada. Para el conductor, los síntomas pueden parecerse a muchos otros fallos: falta de fuerza, tirones suaves, ralentí irregular, consumo más alto, respuesta rara al acelerar. La clave es no convertir esto en una lista de piezas para comprar. Antes de señalar al sensor MAP, mira lo básico: filtro de aire, tubos de admisión, abrazaderas, mangueras y conectores. Si entra aire por donde no debe o una manguera está suelta, el sensor puede decir la verdad, pero el sistema trabaja con una fuga. Y eso cambia todo. También conviene fijarse en cuándo aparece el fallo. Si el coche va peor al acelerar, en cuestas o al pedir potencia, el problema puede estar relacionado con carga, presión o admisión, no solo con gasolina. Culpable número 1. Sensor MAF sucio. El culpable número 1 para este video es el sensor MAF. También conocido como el sensor de masa de aire, es una pieza que mide cuánto aire entra al motor. Suele estar en el conducto de admisión entre el filtro de aire y el cuerpo de mariposa. Es importante por una razón sencilla. Si el motor mide mal el aire, calcula mal la gasolina. Cuando el MAF está sucio, puede medir menos aire del real, más aire del real o responder de forma irregular según el caso. La suciedad puede venir del polvo que pasó el filtro, del aceite de filtros reutilizables mal mantenidos, de vapores de admisión o de años de uso. No hace falta que esté cubierto de barro, a veces una película fina ya basta. La centralita hace sus cuentas con esa lectura. Y el resultado puede ser consumo alto, aceleración perezosa, tirones suaves, ralentí inestable o testigo de motor. Un sensor MAF sucio no significa que esté roto, y consumo alto no significa automáticamente que es causa del sensor MAF. El mismo síntoma puede venir de neumáticos bajos, trayectos cortos, filtro sucio, bujías, inyectores, sonda lambda, fugas de admisión o conducción distinta. La pista buena es comparar. ¿El coche gasta más haciendo exactamente lo mismo? ¿Además ha perdido respuesta? ¿Da tirones al acelerar suave? El ralentí no está tan estable como antes. El problema empezó después de tocar la admisión o cambiar el filtro. Entonces tiene sentido revisar el sensor MAF y su zona, pero limpiarlo tiene reglas. No se toca el elemento sensible con los dedos, no se frota con un trapo, no se rasca, no se usa desengrasante agresivo, no se sopla con aire a presión pegado al sensor. Si se limpia, debe ser con producto específico para sensores MAF, siguiendo las instrucciones y dejando secar completamente antes de montar. Y si no sabes localizarlo, si el conector está duro o si hay varios fallos a la vez, no improvises, porque lo caro no es revisar el sensor. Lo caro es dañarlo por limpiarlo mal. El culpable escondido. Conectores y cables. Antes de cerrar el ranking, hay un culpable escondido que puede imitar a todos los anteriores. Los conectores. Un sensor puede estar bien y mandar una señal mala porque el conector está flojo, húmedo, sulfatado o con un cable dañado. Suele pasar más en coches con años encima, mucho calor, vibraciones o reparaciones previas en esa zona. La revisión que debes hacer es visual. Mira si el conector está bien encajado, si la pestaña está rota, si hay pines verdes, quemados o doblados, si hay cables pelados, si hay empalmes raros cerca del sensor. No arranques cables. No desmontes conectores a la fuerza. Solo observa. Si el fallo aparece y desaparece, si cambia con baches, lluvia o calor, un falso contacto entra en la lista de sospechosos. Y esto explica por qué algunas personas cambian sensores y el coche sigue igual. La pieza nueva recibe la misma mala conexión que la anterior. Por eso, antes de comprar nada, conviene seguir un orden claro. Primero, confirma el consumo real.
Llena, apunta kilómetros, litros y tipo de trayecto. No te fíes solo de la sensación de que la aguja baja rápido. Segundo, revisa lo básico: presión de neumáticos, filtro de aire, mantenimiento pendiente, peso extra, más trayectos urbanos con paradas constantes o mucho aire acondicionado. Tercero, observa síntomas del motor: falta de fuerza, tirones, ralentí irregular, arranque raro, olor a gasolina, humo oscuro o testigo de motor. Cuarto, mira admisión y conectores: tubos sueltos, abrazaderas flojas, grietas, sensores mal conectados y cambios recientes en filtro o batería. Quinto, si después de todo eso sigue apuntando a sensores, toca revisar con una máquina de diagnosis. Leer códigos ayuda, pero ver datos en vivo ayuda más. Ahí se puede comparar si el sensor MAF, el MAP, el sensor de temperatura y la sonda lambda están dando lecturas coherentes. Ese orden evita el error más caro: empezar por la pieza que suena más técnica. Hay situaciones en las que no conviene seguir probando. Si el testigo de motor parpadea, cuidado. Si el coche da tirones fuertes, se apaga, huele mucho a gasolina o pierde potencia al adelantar, debes llevarlo a revisar cuanto antes. Si sube la temperatura, falta refrigerante o aparece humo, para y no lo fuerces. Si el coche entra en modo protección, tampoco lo trates como una molestia menor. Y si después de revisar lo básico el consumo sigue muy alto, un taller puede ahorrar dinero en vez de gastarlo, porque puede ver si el sensor está sucio, roto, fuera de lectura, o si el problema viene de otra pieza. La idea no es tener miedo a los sensores. La idea es no adivinar con el bolsillo. Y ahora que ya sabes por dónde empezar, toca mirar tu caso. ¿Crees que alguno de estos culpables puede estar detrás del consumo de tu coche? Si este video te ha servido, suscríbete al canal para no perderte los próximos y seguir aprendiendo a detectar fallos antes de que se conviertan en averías muy caras.